Buenas noches, querido oyente. Bienvenidos a Universo Mitológico. Hoy nos sumergimos en uno de los temas más polémicos de la historia: los sacrificios humanos aztecas. Cuando los conquistadores españoles registraron lo que vieron, Europa quedó horrorizada. El soldado de Hernán Cortés, Bernal Díaz, causó un gran revuelo al escribir sobre lo que presenció en el Templo Mayor. El fraile Diego Durán escribió que decenas de miles de personas eran sacrificadas cada año. Según algunas fuentes, solo en la inauguración del Templo Mayor se sacrificaron 80.000 personas. Pero, ¿eran reales estas cifras? ¿Exageraron los españoles para justificar su conquista? ¿O realmente los aztecas sacrificaron a tantas personas? ¿Qué dice la arqueología moderna? Los miles de cráneos encontrados en el Templo Mayor, las torres de cráneos llamadas Tzompantli, los huesos cortados, ¿de qué son evidencia? En este video, analizaremos la realidad de los rituales de sacrificio aztecas, sus razones mitológicas y la fiabilidad de las fuentes españolas. Y quizás encontremos la respuesta a esta pregunta: ¿fueron los sacrificios humanos propaganda o una trágica realidad? Antes de empezar el video, para que podamos realizar investigaciones profundas sobre las civilizaciones históricas, por favor no olvides darle a me gusta al video y suscribirte al canal. Realmente necesitamos tu apoyo para que estas civilizaciones olvidadas salgan a la luz. Toma un respiro profundo. La historia de los ritos aztecas comienza ahora. Para entender los sacrificios humanos aztecas, primero debemos comprender su visión del mundo, porque los sacrificios no eran violencia aleatoria, se basaban en una profunda creencia mitológica. Según los aztecas, el universo se mantenía en un equilibrio delicado, y preservar ese equilibrio era responsabilidad de los seres humanos. Según la mitología azteca, el mundo ya había sido creado y destruido 4 veces anteriormente. Cada era mundial se llamaba Sol. El primer sol fue devorado por jaguares. El segundo sol fue destruido por huracanes. El tercer sol fue arruinado por una lluvia de fuego. El cuarto sol se hundió en una inundación. Ahora vivían en la era del quinto sol, y esta era también terminaría, tarde o temprano, con terremotos. El quinto sol, Tonatiuh, nació en Teotihuacán. Los dioses se reunieron y preguntaron: ¿quién se sacrificará para convertirse en el nuevo sol? 2 dioses dieron un paso al frente. Tecusistecatl, el dios rico y orgulloso, y Nanáhuatzin, el dios pobre y humilde. Se encendió una gran pira. Tecusistecatl intentó saltar al fuego, pero tuvo miedo. Nanáhuatzin, en cambio, se arrojó a las llamas sin dudarlo y surgió de las cenizas como un sol brillante. Avergonzado, Tecusistecatl también se lanzó, pero se convirtió en la luna. Sin embargo, el sol quedó inmóvil, colgado en el cielo. Los dioses comprendieron que para que el sol se moviera debía ser alimentado, y el alimento era la sangre humana. Así, los dioses se sacrificaron a sí mismos, alimentaron al sol con su sangre y el sol comenzó a moverse. Así inició el ciclo del día y la noche. Los aztecas creían que si el sol dejaba de alimentarse, se detendría y la era del mundo terminaría. Cada día, el amanecer era un milagro y mantener ese milagro era el deber de los hombres. Se llamaba Tonacayotl, la tarea sagrada. Para alimentar al sol,
era necesario ofrecer sangre humana constantemente. Esto no era solo para el sol. Tlaloc, el dios de la lluvia, necesitaba sangre para hacer la tierra fértil. Huitzilopochtli, el dios de la guerra, debía fortalecerse para proteger a los aztecas. Tlaltecutli, la diosa de la tierra, debía ser regada con sangre para que las plantas crecieran. El universo era un sistema de intercambios. Los dioses daban vida a los humanos debían dar sangre a los dioses. Los sacerdotes aztecas llamaban a esta filosofía Nextlahualistli, que significa pago de una deuda. Los humanos estaban en deuda con los dioses, porque éstos se habían sacrificado para crear el mundo. Ahora, los humanos debían mostrar el mismo sacrificio. Ser sacrificado era el honor más alto, porque aseguraba la continuidad del universo. Esta creencia estaba impregnada en todos los niveles de la sociedad azteca. A los niños se les enseñaba esta mitología desde temprana edad. Las ceremonias de sacrificio se realizaban en público. Decenas de miles de personas se reunían en las plazas para observar. Era un evento no solo religioso, sino también social, que reforzaba la unidad de la comunidad. Incluso las guerras aztecas se basaban en esta creencia. Las guerras floridas, o Xochiaoyotl, se organizaban específicamente para capturar prisioneros para el sacrificio. Se realizaban guerras pactadas con ciudades aliadas, donde ambos bandos capturaban y sacrificaban prisioneros. La guerra no era solo para ganar territorio, sino para obtener prisioneros que ofrecer a los dioses. Pero aquí hay un punto importante. En la cosmología azteca, ser sacrificado no era un final terrible. Los sacrificados ganaban un estatus especial en el paraíso. Los guerreros que morían en batalla y los sacrificados iban directamente al Palacio del Sol. Acompañaban al sol durante 4 años y luego se transformaban en aves de colores. Esta era la forma más noble de morir. Si las mujeres morían durante el parto, también eran consideradas guerreras porque habían luchado para traer vida, y ellas iban al jardín del paraíso en el oeste. En cambio, una muerte común, por enfermedad, llevaba al Mictlán, el oscuro inframundo. Atravesar 9 niveles, nadar por ríos, escalar montañas, era un viaje difícil. Es decir, en la lógica azteca, ser sacrificado era una bendición. Servir a los dioses, salvar el universo, ir al paraíso especial. Estas eran las recompensas del sacrificio. Por supuesto, esta lógica requería que la persona sacrificada compartiera esta creencia. Pero, ¿realmente la compartían? Ese es un tema polémico. En el mismísimo corazón de Tenochtitlan se alzaba una pirámide colosal, el Templo Mayor. Tenía una altura de unos 45 metros. En su cima se encontraban 2 templos. A la izquierda, el templo de color azul de Tlaloc, el dios de la lluvia, que traía la abundancia, pero también castigaba con inundaciones y rayos. A la derecha, el templo rojo de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, protector del pueblo azteca y guerrero del sol, y frente a ambos templos aguardaban las piedras de sacrificio. Las ceremonias eran públicas. En la gran plaza se reunían decenas de miles de personas. Sonaban los tambores. El huehuetl, el gran tambor, marcaba el ritmo como un latido del corazón. El teponaztli, de madera, acompañaba con sonidos agudos. Las trompetas de caracol emitían sonidos largos y sombríos. Se quemaba incienso y el humo de la resina de copal subía al aire. Los sacerdotes vestían ropas negras y llevaban el cabello largo,
enredado y pegajoso por la sangre de los sacrificios. La persona sacrificada subía las escaleras, a veces voluntariamente, otras por la fuerza. Los guerreros capturados en batalla solían caminar con honor, pues compartían la misma creencia. Morir como guerrero era el destino más noble. Pero a veces había resistencia. En ese caso, 4 sacerdotes lo sujetaban y lo cargaban. Las escaleras de la pirámide tenían 114 peldaños, empinados y estrechos. Cada escalón era una prueba. En la cima esperaba la piedra de sacrificio, la Tezcatl, una piedra ligeramente inclinada y elevada en el centro. El sacrificado era colocado boca arriba. 4 sacerdotes sujetaban sus brazos y piernas. El quinto sacerdote, el sumo sacerdote, alzaba el cuchillo de obsidiana, el Tecpatl, el cuchillo sagrado, hecho de vidrio volcánico y afilado como una navaja. De un solo movimiento abría el pecho. Las costillas se rompían, la mano entraba y el corazón, todavía latiendo y caliente, era extraído. El corazón era alzado hacia el cielo, ofrecido al sol, alimento para Tonatiuh. Luego se colocaba en una vasija y se frotaba en la boca de la estatua del dios. La sangre corría por la estatua, mientras el cuerpo era empujado por las escaleras, rodando hacia abajo. Allí, otros sacerdotes esperaban. El cuerpo era desmembrado, la cabeza cortada y colgada en el Tzompantli, la torre de cráneos. El conquistador Andrés de Tapia contó en 1521 un Tzompantli cerca del Templo Mayor y registró que había 16.000 cráneos. Las excavaciones arqueológicas modernas han demostrado que esto no era una exageración, pero los sacrificios no se hacían solo en el Templo Mayor. En Tenochtitlan había 115 templos y cada uno tenía sus propios rituales. Cada dios pedía algo diferente. Para Tlaloc se sacrificaban niños. Se creía que sus lágrimas traían la lluvia. Cuanto más lloraban, más abundante sería la cosecha. Durante el festival de Atlacahualo, en primavera, los niños eran llevados a las cimas de las montañas para ser sacrificados. Según los registros de Durán, algunas familias entregaban a sus hijos con orgullo, pero otras se despedían entre lágrimas. Para Xipe Totec, el dios del renacimiento, se desollaba a las víctimas. En el festival de Tlacaxipehualistli, los sacrificados eran primero ejecutados y luego se les quitaba la piel. Los sacerdotes vestían estas pieles durante 20 días, simbolizando la nueva capa de la tierra y la renovación de la primavera. Los españoles quedaron horrorizados al ver esto, pero para los aztecas era el ciclo de la naturaleza. La piel vieja cae y la nueva vida comienza. En el festival de Toxcatle se sacrificaba al representante de Tezcatlipoca. Durante un año, un joven elegido vivía como el dios. Vestía las mejores ropas, aprendía música y era agasajado en el palacio. En los últimos 20 días, se casaba con 4 bellas mujeres. El día del festival, subía al templo por su cuenta y en cada escalón rompía una flauta. Arriba era sacrificado y al día siguiente se elegía un nuevo Tezcatlipoca. El ciclo comenzaba de nuevo. También existían los sacrificios de gladiadores, el rito del Tlacahuepalistli. El guerrero cautivo era atado a una gran piedra circular, la Temalacatle. En su mano se le daba un arma de madera adornada con plumas en lugar de cuchillas de obsidiana. Frente a él aparecían 4 guerreros aztecas con armas reales. El cautivo luchaba hasta morir. Si milagrosamente vencía a todos, era liberado, pero era casi imposible. Tras cada sacrificio se organizaba un banquete,
Y aquí comienza la parte más polémica. La carne de los cuerpos sacrificados era cocinada y consumida, el tlacoyo, una comida ritual. Bernal Díaz lo escribió claramente, y el Códice Magliaveciano lo mostró en ilustraciones. Pero esto no era por hambre. Tenochtitlan era rica y la comida abundaba. Era canibalismo ritual, comer la carne del dios para unirse a él, un acto simbólico similar a la comunión cristiana, pero con carne y sangre reales. Los investigadores modernos están divididos. Algunos aceptan que el canibalismo ritual era real. Las pruebas arqueológicas muestran marcas de corte y de cocción en huesos humanos. Otros sostienen que fue propaganda española para mostrar a los aztecas como monstruos y justificar la conquista. La verdad probablemente esté en el medio. El canibalismo ritual existía, pero era limitado y simbólico. El Templo Mayor no era solo un edificio, era el centro del universo azteca, la representación del monte Coatepec, donde nació Huitzilopochtli. Cada sacrificio era la recreación de una batalla cósmica, la victoria del sol sobre la oscuridad, de la vida sobre la muerte, y cada día esa batalla debía ser ganada de nuevo. Cuando los españoles llegaron y vieron el Templo Mayor, no podían creerlo. Cortés registró con miedo y asco la sangre que corría por las paredes y las torres de cráneos, pero también con admiración, pues un sistema ritual tan organizado y a gran escala nunca se había visto en Europa. La mayor parte de lo que sabemos sobre los sacrificios humanos aztecas proviene de fuentes españolas, y aquí es donde comienza el problema, porque estas fuentes no eran neutrales. Los conquistadores, frailes y cronistas españoles escribieron con sus propios objetivos. Entonces, ¿qué parte es realidad? ¿Qué parte es exageración? ¿Y qué parte es pura invención? Hernán Cortés escribió 5 cartas dirigidas al rey Carlos V. En ellas describió los sacrificios aztecas de manera aterradora. Matan a sus hombres, mujeres y niños y comen sus carnes, escribió. En sus templos hay tanta sangre y cráneos que uno se aparta con asco. Pero Cortés tenía un propósito: convencer al rey para pedir más soldados y recursos, y la forma más efectiva era mostrar a los aztecas como monstruos. Bernal Díaz del Castillo, soldado de Cortés, escribió su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, 50 años después, en su vejez. Relató que las paredes del Templo Mayor estaban tan cubiertas de sangre que se habían vuelto negras. Había sangre de un grosor de 3 dedos en el suelo. El olor era peor que el de un matadero en España. Anotó. Registró que Andrés de Tapia afirmó haber contado 16.000 cráneos en un Tezonpantli. Sin embargo, el libro de Díaz tiene un inconveniente. Fue escrito décadas después de los hechos, y la memoria es engañosa, especialmente ante eventos traumáticos. Además, Díaz quería glorificar la victoria española. El relato de "nosotros trajimos la civilización y los salvamos de la barbarie" es la base de la propaganda colonial. El fraile Diego Durán, que hablaba náhuatl y entrevistó a ancianos aztecas, dio las cifras más altas. Escribió que en la inauguración del Templo Mayor en 1487, bajo el mandato de Ahuizotl, se sacrificaron 80.000 personas en 4 días de ceremonias ininterrumpidas, pero la cifra de 80.000 parece matemáticamente imposible. Los investigadores modernos calcularon que eso significaría sacrificar a 14 personas por minuto, sin dormir ni descansar, durante 4 días.
físicamente es inviable. Probablemente Durán malinterpretó una expresión en náhuatl que significaba una gran multitud, o tomó una cifra simbólica por una real. Fray Bernardino de Sahagún utilizó un enfoque diferente. Aprendió náhuatl a la perfección y realizó entrevistas sistemáticas para su obra de 12 volúmenes, El Códice Florentino. Sahagún describió los rituales en detalle, pero evitó dar cifras exactas, sabiendo que la exageración es fácil y la verdad es difícil de registrar. Otro problema en las crónicas es el prejuicio cristiano. En la Europa del siglo XVI, el sacrificio humano era el pecado máximo, una obra del demonio. Los autores españoles querían mostrar a los aztecas como salvajes adoradores del diablo para justificar la conquista. Los salvamos sus almas. Pero existe una contradicción interesante. En la misma época, Europa tenía prácticas brutales. La Inquisición española quemaba a miles. Había cacerías de brujas, torturas y ejecuciones públicas. ¿Por qué el sacrificio azteca era barbarie y la ejecución europea era justicia? Porque la perspectiva estaba en manos del poder. Algunos autores fueron más equilibrados. Bartolomé de las Casas, defensor de los derechos indígenas, aceptó que los sacrificios existían, pero escribió que la violencia española era peor. Ellos mataron por sus dioses. Nosotros matamos por el oro y la tierra. Las Casas documentó cómo millones de indígenas murieron por enfermedades, esclavitud y masacres bajo el dominio español. Los historiadores modernos deben leer estas crónicas con cautela, cuestionando el propósito tras cada frase. Los códices pictográficos, como el borbónico o el magliaveciano, muestran escenas de sacrificio, pero la mayoría fueron escritos tras la conquista, bajo supervisión o influencia española, por lo que tampoco son totalmente neutrales. La realidad es que las crónicas españolas son nuestra fuente principal, pero no la única confiable. La arqueología moderna está poniendo a prueba estos relatos. Los huesos y cráneos no mienten, y los hallazgos arqueológicos tanto confirman como corrigen las crónicas. Algunas afirmaciones resultan ser ciertas, otras exageraciones y otras totalmente falsas. Durante siglos, nuestra información sobre los sacrificios humanos aztecas se basó únicamente en las crónicas españolas, pero en el siglo XX, la arqueología moderna entró en escena, y los huesos, los cráneos y los objetos rituales comenzaron a contar su propia historia. ¿Qué dicen los hallazgos arqueológicos? ¿Tenían razón los cronistas españoles? En 1978, en pleno centro de la Ciudad de México, unos trabajadores de la compañía eléctrica descubrieron algo: los cimientos del Templo Mayor. Durante 500 años, la ciudad se había construido sobre las ruinas. El templo azteca estaba oculto bajo edificios coloniales, pero ahora salía a la luz. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma dirigió las excavaciones, y lo que encontraron tanto confirmó como complejizó las crónicas españolas. En las excavaciones del Templo Mayor se encontraron más de 100 cámaras de entierro con miles de huesos humanos, cráneos, huesos largos y costillas, todos en un contexto ritual. Algunos huesos presentaban marcas de corte de cuchillos de obsidiana y cortes en las vértebras del cuello, lo que demostraba que las cabezas habían sido seccionadas. En algunos restos se hallaron marcas de cocción, lo que sugiere que el canibalismo ritual pudo ser una realidad. En 2015, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México
hizo un descubrimiento masivo. Una estructura rectangular al norte del Templo Mayor con más de 500 cráneos de hombres, mujeres y niños. El Tzompantli, la torre de cráneos descrita por los españoles, realmente existía. Aunque la cifra de 16.000 cráneos de Andrés de Tapia pudo ser exagerada, la presencia de miles de ellos era una realidad innegable. El arqueólogo Raúl Barrera analizó estos cráneos. La mayoría pertenecía a hombres jóvenes de entre 20 y 35 años, con perfil de guerreros, pero también había mujeres y niños. Esto demostró que no solo se sacrificaba a prisioneros de guerra, diferentes rituales requerían diferentes tipos de víctimas. La mayoría de los cráneos tenían orificios en los laterales para ser insertados en postes de madera. El Tzompantli era una estructura plenamente funcional. En 2019 ocurrió otro hallazgo, una torre más en el lado este del Templo Mayor. Esta vez no eran solo cráneos, sino esqueletos completos de 342 personas apiladas. Algunas tenían las manos atadas o marcas de cuerdas en el cuello, lo que indicaba que fueron cautivos antes de morir. El análisis de isótopos de carbono y nitrógeno reveló algo sorprendente. La mayoría de las víctimas estaban bien alimentadas, consumían maíz, frijoles y carne. Esto confirma lo que escribió Durán. A los cautivos importantes se les daba un trato especial y se les alimentaba bien antes del ritual. Los análisis de ADN mostraron que muchas víctimas no eran de Tenochtitlan, sino traídas de regiones lejanas como Oaxaca, las costas del Golfo o zonas mayas. Esto prueba que el sistema de sacrificios se basaba en una vasta red imperial. Sin embargo, la arqueología también sugiere que las cifras de las crónicas fueron infladas. La cantidad de 80.000 es definitivamente incorrecta. En las excavaciones del Templo Mayor se han encontrado un total de unos pocos miles acumulados a lo largo de los siglos. Un promedio de 100 a 200 víctimas al año parece una estimación más realista. Sigue siendo una cifra enorme, pero mucho menor que las decenas de miles anuales que afirmaban los españoles. El investigador Michael E. Smith afirma: los españoles no exageraron lo que vieron, pero sí exageraron los números. Los sacrificios eran reales, pero quizás no fueron 80.000, sino 800, lo cual aún así es una cifra inmensa. Los modelos matemáticos sugieren que en la inauguración del Templo Mayor pudo haber un máximo de 4.000 víctimas. Sigue siendo aterrador, 150 sacrificios por hora durante 4 días. La arqueología nos enseña algo más. Los sacrificios no ocurrían en cualquier lugar ni de forma aleatoria. Era un sistema religioso altamente organizado en lugares y momentos específicos. La sociedad azteca no era solo sacrificios, también era agricultura, comercio, arte y arquitectura. Los rituales eran parte de su cultura, pero no su totalidad. Los huesos no mienten. Las crónicas españolas transmitieron verdades fundamentales. Los sacrificios humanos, el Tzompantli y el canibalismo ritual existieron, pero las cifras fueron exageradas y el contexto a menudo ignorado. La arqueología nos muestra la verdad, una realidad tanto oscura como compleja. Ver los sacrificios aztecas solo como rituales religiosos es perderse la mitad de la historia, porque los sacrificios eran, al mismo tiempo, una poderosa arma política, un mecanismo de control y una herramienta de propaganda. Los aztecas, mientras servían a los dioses, también consolidaban su propio poder. Cada gran ceremonia de sacrificio
Era una demostración de fuerza. A Tenochtitlan se invitaba a cientos de líderes, diplomáticos y comerciantes de las ciudades vecinas. Ellos se reunían frente al templo mayor y observaban las ceremonias, la sangre corriendo por las escaleras, el humo ascendiendo, el sonido de los tambores. Veían los corazones alzados al cielo. El mensaje era claro: Tenochtitlan es poderosa. Los aztecas son los favoritos de los dioses y el precio de oponerse a ellos es convertirse en sacrificio. En el año 1487, Ahuizotl, el rey azteca, reconstruyó el templo mayor. La ceremonia de inauguración fue el ritual de sacrificio más grande de su historia. Según escribió Diego Durán, se realizaron sacrificios ininterrumpidos durante 4 días. Quizás la cifra no fue de 80,000, pero miles de prisioneros fueron ejecutados. Ahuizotl hizo esto especialmente ostentoso para intimidar a sus nuevos aliados y potenciales enemigos. Era un aviso: miren cuán fuerte es Tenochtitlan, miren el final de quienes se nos oponen. Los sacrificios eran parte integral del sistema de tributos. Las ciudades conquistadas debían enviar cada año ciertos productos: maíz, cacao, telas, oro y prisioneros. Estos prisioneros eran sacrificados en Tenochtitlan, es decir, los pueblos conquistados no solo entregaban bienes, sino también a su propia gente. Esto era una presión psicológica brutal, enseñaba tanto la obediencia como el miedo. Las guerras floridas o Xochillaoyoltl muestran perfectamente esta lógica política. Los aztecas realizaban guerras pactadas con ciudades vecinas como Tlaxcala o Huexotzinco. Estas batallas no eran para ganar territorio, sino para capturar prisioneros. Ambos bandos enviaban a sus guerreros, luchaban, capturaban cautivos y regresaban. Aquellos capturados eran sacrificados. Estas guerras servían también como entrenamiento militar y para debilitar al enemigo. Tlaxcala nunca fue conquistada del todo, pero se la mantenía constantemente debilitada. Las ceremonias de sacrificio también reforzaban la jerarquía social. La sociedad azteca tenía un sistema de clases estricto. En la cima, el tlatoani, el rey, luego los tecutli, nobles, después los pochtecas, comerciantes, seguidos por los macehualtín, gente común, y en la base los tlacotín, esclavos. Los rituales visualizaban esta jerarquía. El rey se sentaba en la plataforma más alta, los nobles a su lado, y el pueblo común observaba desde lejos. Se mostraba el sacrificio como el destino de los de abajo. Sin embargo, ser sacrificado no era solo para los esclavos. Los nobles enemigos capturados en combate también eran sacrificados, y esto se consideraba especialmente prestigioso. Capturar al rey de una ciudad enemiga era el honor más alto. A estos prisioneros se les mantenía por un tiempo. Se les trataba bien y luego se les sacrificaba en una gran ceremonia para humillar al enemigo y demostrar el poder propio. Cuando Cortés y los españoles llegaron, comprendieron esta dinámica política. Se aliaron con ciudades enemigas de los aztecas, como Tlaxcala, que estaban hartas del sistema de tributos y de la demanda constante de sacrificios. Se unieron fácilmente a los españoles porque querían destruir a los aztecas. En el asedio de Tenochtitlan había muchos más guerreros de Tlaxcala y otros aliados que soldados españoles. Es decir, el sistema de sacrificios azteca sembró las semillas de su propia destrucción al crear demasiados enemigos. Los sacrificios eran una herramienta de propaganda, pero también una debilidad, porque la presión constante,
La sangre y el miedo alimentaban el odio en lugar de la lealtad. Los aztecas construyeron un imperio inmenso en poco tiempo, pero su base era la obediencia forzada. Cuando los españoles llegaron, esa base se agrietó y todo colapsó. Ahora, volvamos al principio. ¿Fueron los sacrificios humanos aztecas una realidad o una exageración? Durante 6 episodios hemos analizado las evidencias, la cosmología azteca, los rituales, las crónicas españolas, los hallazgos arqueológicos y las funciones políticas. Ahora es momento de dar una respuesta. ¿Cuál es la verdad? La respuesta es simple: ambas. Fue tanto realidad como exageración. Los sacrificios humanos fueron absolutamente reales. La arqueología lo muestra con claridad. Miles de cráneos, huesos con marcas de corte, las torres de Tzompantli, las piedras de sacrificio. Estos elementos no mienten. En el Templo Mayor, en Tlatelolco V, en todo Tenochtitlan, se realizaban ceremonias. Niños, adultos, guerreros y prisioneros, todos eran sacrificados. Esto se encontraba en el centro de la religión y el orden social azteca, pero las cifras fueron exageradas. 80,000 personas en 4 días. Matemáticamente es imposible. Diego Durán probablemente escuchó mal o tomó una cifra simbólica por una real. Las estimaciones realistas sugieren que en la inauguración del Templo Mayor pudo haber unos 4,000 sacrificios. Sigue siendo una cifra aterradora, pero muy diferente a 80,000. El número anual de sacrificios en todo el imperio probablemente oscilaba entre unos pocos cientos y unos pocos miles. Nuevamente, es algo espantoso, pero mucho menor de lo que afirmaban las crónicas españolas. ¿Por qué exageraron los españoles? Porque tenían un objetivo: justificar la conquista, mostrar a los aztecas como bárbaros y reunir apoyo en Europa. Para ello, les convenía inflar las cifras. Como dijo Bartolomé de las Casas, ellos mataron por sus dioses, nosotros matamos por el oro. El colonialismo español provocó la muerte de millones de indígenas por enfermedades, esclavitud y masacres. Fue una aniquilación sistemática, pero los españoles resaltaron y exageraron la brutalidad azteca para ocultar sus propios crímenes. Desde una perspectiva moderna, ¿cómo debemos evaluar los sacrificios aztecas? Algunos dicen que era normal para los estándares de la época, pero esa es una respuesta evasiva. En el mismo periodo, los mayas realizaban muchos menos sacrificios y otras comunidades mesoamericanas no practicaban ninguno. Por lo tanto, no era una norma universal, sino una elección propia de la sociedad azteca. Sin embargo, también es injusto ver a los aztecas únicamente como monstruos. En el siglo XVI, la brutalidad existía en todo el mundo. En Europa, la Inquisición quemaba a miles de personas. Las cacerías de brujas y las ejecuciones públicas eran comunes. En el Imperio Otomano, los rebeldes eran empalados. En China, los criminales eran descuartizados. En África, el comercio de esclavos mató a millones. La violencia no era exclusiva de los aztecas. La historia humana está teñida de sangre en todas partes. Lo único de los sacrificios aztecas era su escala y su organización. Un sistema tan sistemático, masivo y público no se había visto en otro lugar, lo que demostraba tanto el poder de su fe cosmológica como la dureza de su control político. ¿Qué debemos pensar entonces? Aquí algunas conclusiones. Primero, no debemos olvidar el contexto histórico.
Los aztecas actuaban de forma lógica dentro de su propia visión del mundo: salvar el universo, servir a los dioses y mantener el orden social era vital para ellos. No debemos juzgarlos con nuestros valores modernos, pero tampoco debemos ignorar el sufrimiento. Segundo, debemos leer las crónicas españolas de forma crítica. No son mentiras totales, pero tampoco son neutrales. Debemos separar la propaganda y el prejuicio. La arqueología nos muestra la verdad. Los huesos son más confiables que los números. Tercero, debemos ver los sacrificios no solo como ritos, sino como herramientas de control político. Mientras servían a los dioses, los aztecas fortalecían su imperio. Era parte de la mecánica del poder. En conclusión, los sacrificios humanos aztecas fueron reales, trágicos, sangrientos sistemáticos, pero fueron exagerados. No fueron 80,000, sino unos pocos miles. Sigue siendo terrible, pero es diferente. Y lo más importante, esto no definía por sí solo a los aztecas. También eran arquitectos increíbles, matemáticos, astrónomos y agricultores. Tenochtitlán era una de las ciudades más grandes del mundo y el sistema de Chinampas era una obra maestra de sostenibilidad. La civilización azteca era mucho más que sus sacrificios. ¿Realidad o exageración? Ambas. La historia rara vez es blanca o negra. Siempre hay matices de gris, y los sacrificios aztecas muestran tanto la cara oscura de la realidad como las exageraciones de la propaganda. Ver ambas es la clave para entender el pasado. Buenas noches, querido oyente, si es que eso es posible.